Me quedé tirada en el suelo frío de la cocina, sin poder moverme, sintiendo como el dolor me atravesaba todo el cuerpo. Mientras tanto, mi propia familia se reía en el cuarto de al lado. Nadie vino, nadie gritó, ni siquiera al día siguiente alguien se dio cuenta de que algo me había pasado. Y ahí entendí algo: si para ellos solo eres una sombra, entonces esa casa no es un hogar, solo es un techo. Pero para mí, esa sí era mi casa. Y un mes después, cuando menos se lo esperaban, les hice sentir lo que se siente no ser querido. Si esta historia te llegó al corazón, pícale a suscribirte y dime en los comentarios desde qué ciudad o país me estás escuchando. Me da mucha curiosidad saber desde dónde me sintonizas. Me llamo Marilyn Stewart. Tenía 66 años cuando por fin acepté que me había vuelto invisible en mi propia casa. No lo digo como metáfora ni poesía. Hablo de la manera más simple y dolorosa: una mujer que ya no es vista, ni escuchada, ni tomada en cuenta. Trabajé casi 30 años como enfermera en Nueva Jersey, primero en un hospital muy movido en Jersey City y luego en una clínica tranquila en Middletown, donde todo era más lento y la gente más conocida. Vi nacer bebés, vi morir personas, cosí heridas y tomé muchas manos. Me quedaba más horas de las que debía, me perdí vacaciones y aguanté el dolor más veces de las que puedo recordar. Era buena en mi trabajo, confiable, empática, de esas enfermeras que la gente pide por su nombre. Cuando me jubilé, pensé que al fin podría descansar en la casa que construí junto a mi esposo Greg, que en paz descanse. Era una casa sencilla, de un solo piso, con contraventanas rojas ya deslavadas y un patio lleno de romero silvestre y flores de cempasúchil. Nosotros mismos plantamos cada arbusto. Greg falleció 5 años antes de que yo me retirara. Se fue en silencio, pero el dolor fue enorme. Su ausencia quedó en las paredes. Yo me quedé, la casa también. Después mi hijo se mudó. Jacob había perdido su trabajo, otra empresa que cerró de un día para otro. Me pidió que si él, su esposa Becky y sus 2 hijos pequeños podían quedarse un tiempo. Le dije: claro, hijo, para eso estamos las mamás, eso siempre he hecho. Al principio, me emocionaba que volviera a haber ruido en la casa. Pensé que habría vida otra vez. Me imaginé ayudando con las tareas, cenando juntos, tal vez escuchando un gracias de vez en cuando. Pero pronto todo cambió. Se quedaron con el cuarto principal. Mi recámara pasó a ser la que estaba junto al cuarto de lavado, chiquita y sin ventanas. Ahí guardábamos antes los adornos de Navidad. La cocina también fue cambiando. Mis tazas acabaron en un estante muy alto. Mi té favorito desapareció de la alacena. Ya casi no cocinaba. Empezaron a pedir comida por fuera. Intenté ayudar con los niños, pero Becky prefería hacer las cosas a su manera. Primero me fue dejando fuera con cuidado, después ya más directo. Y así, los días empezaron a pasar como si todos fueran iguales. Me despertaba, preparaba mi café y me sentaba en la mesa de la cocina, con el sol entrando por la ventana. Me quedaba ahí, esperando que alguien me volteara a ver. A veces pasaban junto a mí como si fuera un perchero. Los escuchaba hablar de sus planes, de vacaciones, de arreglos en la casa, de entrevistas de trabajo, y en nada de eso me incluían. Ni siquiera decían mi nombre. Mis nietos, que antes eran cariñosos y curiosos, empezaron a copiar esa misma indiferencia. Ya no me decían ni buenos días, ni buenas noches. No eran malos, solo aprendieron con el ejemplo, con el silencio. Y yo ahí, sentada, como un mueble más, como una sombra que pagaba el predial y no se metía en nada. Una tarde, encontré uno de mis álbumes viejos de fotos en el garaje. Estaba medio enterrado entre cajas con juguetes y ropa que ya ni usan. Tenía la tapa llena de polvo. Me puse a ver las fotos, yo sola. Ahí estaban los cumpleaños, los disfraces de Halloween, los viajes a la playa. Mi sonrisa salía en casi todas, pero ya se me hacía rara. Cerré el álbum y me lo llevé bajo el brazo. Nadie me preguntó qué traía. La hora de la cena era cuando más me pesaba todo. Ellos comían en la sala, con los platos en las piernas, viendo programas que yo ni entendía. Yo me hacía mis comidas pequeñas, una sopita, unas tostadas, una que otra ensalada, y comía sola en la mesa. Al principio esperaba que me invitaran. Después dejé de esperar. Nadie lo notó. Empecé a salir más, a caminar por el barrio. Pasaba por la biblioteca. Caminaba hasta la costa. A veces, algún desconocido me sonreía o me saludaba con la cabeza, y ese pequeño gesto valía muchísimo para mí. Me sentaba en una banca e imaginaba que hacía una maleta. No sabía a dónde iría, solo sabía que quería estar en otro lugar, uno donde no fuera invisible. Empecé a escribir cosas, no en un diario, porque nunca me gustaron.
pero encontré un cuadernito de cuero en el cajón de mi buró. Ahí hacía listas de cómo me sentía, cosas que observaba, recordatorios de quién era yo. Marilyn, la enfermera que aguantaba turnos enteros con solo 3 horas de sueño. Marilyn, la que hacía el mejor pastel de limón de la cuadra. Marilyn, la que bailaba descalza en el patio con Greg. No sabía exactamente para qué escribía, pero esas palabras me mantenían firme, me daban algo en que sostenerme. Una mañana, vi a Becky pasar junto a mí con una pila de ropa para lavar. Ni me volteó a ver. Atrás de ella venía Jacob, sacudiéndose las migas de su sudadera, riéndose y hablando por teléfono. Yo estaba ahí, a la vista de todos, pero era como si no existiera. Ese fue el momento en que supe que algo tenía que cambiar, no solo afuera, también dentro de mí. Todo cambió un martes en la noche. Afuera el cielo ya se estaba poniendo oscuro. Una neblina morada suave se veía sobre los techos. Estaba leyendo en mi cuarto, tapada con la cobijita de crochet que hizo mi mamá hace muchos años. Entonces me empezó a dar hambre. Era esa hambre conocida. No había comido desde el almuerzo, y como siempre, nadie me preguntó si quería cenar. Me fui despacito por el pasillo. Se oía bajito la tele en la sala. Un reality show de esos que no me gustan. Los niños gritaban y se reían. Becky levantó la voz pidiendo que bajaran el volumen, pero nadie le hizo caso. Sonreí apenas con el ruido. Antes me gustaban esos sonidos. Ahora sentía que venían de otra casa, no de la mía. Entré a la cocina. El piso estaba frío bajo mis pies descalzos. La luz de arriba de la estufa parpadeaba, como siempre lo hacía. Estiré el brazo para sacar mi taza del estante. Me estiré un poco de más. Y justo ahí, fue cuando pasó. Sentí un dolor fuerte en el pecho. Al principio no fue insoportable, solo un dolor profundo que me hizo quedarme sin aire. Traté de dar un paso para atrás, pero sentí como si el piso se moviera. O tal vez fui yo la que perdió el equilibrio. Quise agarrarme del mostrador, pero solo toqué aire. Se me doblaron las rodillas. Mi cadera pegó contra el mueble y caí al piso. Primero sentí el frío, luego el dolor. Un latido me recorrió el costado y subió por la espalda. Todo me daba vueltas. Traté de gritar, pero no salían bien las palabras. Me quedé tirada ahí, sin moverme, esperando. Pensé que alguien vendría. Me puse a escuchar risas. Se reían en el cuarto de al lado. Seguramente el programa que estaban viendo se puso bueno. Oí una puerta azotarse. Alguien corrió por el piso de arriba. Luego silencio. Luego el ruido del refri. Nadie vino. Volví a intentar sacar la voz, pero solo me salió un sonido bajito y triste, como un graznido. Pegué la cabeza al piso, con la mejilla sobre la loza fría, y me quedé viendo el zócalo cerca del refri. Estaba lleno de polvo. Había una rajadita en la pintura. Me quedé viendo eso. Era lo único que podía ver, lo único que me hacía sentir que estaba ahí. Pasaron los minutos, o tal vez más. Empecé a temblar, no solo por el dolor, sino por algo más feo. Una vergüenza que me quemaba por dentro, no por caerme, sino porque nadie se dio cuenta que me caí. Al final, me giré de lado. El dolor fue como una puñalada, pero me aguanté. Alcancé una silla y, poquito a poquito, me levanté, respirando con dificultad y apretando los dientes. Me agarré fuerte de la mesa hasta que todo dejó de dar vueltas. Me quedé sola en la cocina, respirando rápido, con el corazón latiendo fuerte, no solo por el golpe, sino porque me di cuenta que pude haber muerto ahí mismo, y nadie se hubiera enterado, nadie me hubiera buscado, tal vez hasta el día siguiente, y no por preocupación, sino para que les hiciera el café. Me arrastré hasta mi cuarto como si fuera un fantasma. Me apreté las costillas con una mano. Me dolía con cada respiro, como si ardiera por dentro, pero no me detuve. No quería llorar. No quería que me vieran débil, aunque ni me veían. Esa noche no dormí. Me quedé viendo el techo, mirando las sombras moverse en las paredes. Escuchaba los ruidos de la casa, risas, pasos, el crujido del piso, y me pregunté cuándo fue que me borraron. A la mañana siguiente, Becky me miró mientras veía su celular y me dijo que me veía cansada. Le dije que me dolía la cabeza. Ella solo hizo un gesto con la cabeza y siguió revisando su pantalla. Nadie vio los moretones. Nadie me preguntó por qué me agarraba el costado. Nadie notó que no toqué mi desayuno, ni que hacía gestos de dolor cada vez que me movía. Ese día me senté en el porche a ver pasar el camión del correo. El viento sopló fuerte y levantó las hojas del jardín. Me quedé ahí sentada por horas. No estaba esperando nada. Solo quería sentir el aire para recordarme que todavía estaba viva. Algo dentro de mí se rompió. No solo huesos, también la confianza, la fe.
Esa idea tranquila de que la familia siempre está, aunque el mundo se caiga. No fue la caída lo que lo cambió todo, fue lo que vino después, o mejor dicho, lo que no vino. Los días que siguieron fueron lentos y callados, como si me moviera dentro del agua. Cada sonido se escuchaba lejos, como apagado. No hablé mucho, nadie notó nada. Me movía por la casa como una sombra. Estaba ahí, pero como si no importara. Me costaba más trabajo levantarme en las mañanas. Tenía que hacerlo con cuidado para no lastimar el lado que me dolía. El dolor seguía ahí, como un golpeteo constante cada vez que me movía, pero hasta ese dolor ya me hacía compañía. Al menos me recordaba que seguía viva. El silencio ya no solo estaba a mi alrededor, ya se me había metido dentro. Dejé de prender la radio. Dejé de tararear cuando cocinaba. Ya ni me molestaba en llamar a mis amigos. Me había acostumbrado tanto a hacerme chiquita, que hasta miedo me daba que mi voz sonara fuera de lugar. La casa seguía con ruido, se sentía llena, pero solo en los lugares donde yo no estaba. Becky seguía con su rutina, siempre con esa cara de que está ocupada con 1000 cosas en el celular. Jacob se la pasaba en llamadas, con esa voz apresurada, como si siempre estuviera a punto de cerrar un trato muy importante. Los niños hacían ruido por los pasillos, gritos, risas, como ruido de fondo constante. Pero nada de eso era para mí. Nadie me preguntó a dónde fui cuando salí de un cuarto. Nadie notó si comí o no. Empecé a pasar más tiempo en el porche, envuelta en un suéter grueso, tomando té tibio. Me quedaba ahí por horas, viendo pasar los mismos coches, viendo cómo se iban cayendo las hojas secas. Me aprendí de memoria las grietas del piso. Las seguía con la mirada como si fueran caminos rotos. Una vez me quedé toda la tarde sentada ahí, sin que nadie se acercara. Ni una palabra, ni un ¿todo bien? Nada. El sol se fue metiendo y el cielo se llenó de esos colores suaves del atardecer. Me quedé hasta que oscureció tanto que ya ni podía ver la pintura desgastada de la barandilla. Volví a escribir, no en un diario, solo notitas para mí, observaciones, frases que sentía que me ayudaban a no sentirme tan vacía. Escribí sobre el sonido del piso cuando caminaba cojeando, sobre cómo el té nunca se mantenía caliente lo suficiente, sobre cómo antes me reía tan fuerte que me dolía la panza, y que ya ni me acordaba cuándo fue la última vez que lo hice. Había una foto en mi cajón que siempre sacaba. Ya estaba vieja, arrugada, un poco descolorida. Greg y yo estábamos parados frente a esta casa, recién pintada, con las llaves en la mano como si hubiéramos ganado algo grande. Nos veíamos felices, vivos, con los ojos llenos de orgullo. Esta casa era nuestro sueño, nuestro futuro. Ahora se sentía como una jaula, con las paredes disfrazadas de hogar. No lloré, no en ese momento. Ya había llorado en otras formas, apagando la estufa muy pronto, saliéndome de pláticas donde nunca tuve voz. Las lágrimas se habían secado en silencio. Y sin embargo, en ese mismo silencio, algo dentro de mí cambió. Empecé a verlos distinto. No eran malos, ni crueles, solo distraídos, ensimismados. Nunca me vieron de verdad. Solo era una comodidad, un nombre más. Alguien que les facilitaba las cosas. Sus vidas iban por un carril diferente al mío, nunca se cruzaban. Y al darme cuenta de eso, algo dentro de mí despertó. Una idea chiquita, como una chispa. Una pregunta sin enojo, solo con verdad fría. Si mañana desaparezco, ¿cuánto tardarían en notarlo? Me quedé con esa pregunta. La dejé guardarse en mis huesos, no para amargarme, sino para entender la verdad. Ya estaba cansada de inventar excusas para ellos. Cansada de justificar todo, de darles el beneficio de la duda. La caída me cambió. El silencio lo hizo real. Ellos construyeron una vida dentro de mi casa, una vida donde yo no cabía. Tal vez ya era hora de construir la mía. Esa idea creció despacito, como enredadera que se mete entre las grietas. Al principio era solo un pensamiento al fondo de la cabeza. Pero después de la caída, y del silencio que siguió, empezó a tomar forma. No era un plan de venganza, era de recuperación. No quería castigar a nadie. Solo quería recuperar algo que siempre había sido mío, mi vida. Y también la casa. Yo la trabajé. Greg y yo pagamos todas las mensualidades, pintamos cada pared, arreglamos cada gotera. Nosotros construimos nuestra vida en esta casa, criamos a nuestro hijo aquí, bajo este techo. Nunca fue la idea que esta casa se volviera un derecho para alguien más. Nunca fue un lugar para que otros vinieran a vivir sin preocuparse por cuidarla, ni por cuidarme a mí. Fui a mi cuarto y abrí el cajón.
Saqué una carpeta manila llena de papeles. Estaban un poco amarillos de las orillas, pero todo estaba muy bien organizado. Tenía los papeles de la escritura, seguros, impuestos, todo con nuestros nombres, el mío y el de Greg, una y otra vez, escritos con letra seria, de esas que antes significaban algo importante. Pasé directo a la hoja que ya me sabía de memoria. Esa donde está mi firma, justo abajo de mi nombre. Cuando Greg murió, todo quedó a mi nombre. La casa es mía. Me quedé viendo esa línea. Ahí estaba mi firma, junto al sello del notario. Nadie más aparece. Nadie más tiene derecho sobre esta casa. Se mudaron aquí sin pagar un peso. La trataron como si fuera suya, y poco a poco me sacaron del centro de todo. Pero en papel, en regla, en blanco y negro. Yo seguía siendo la base de todo esto. Esa idea prendió una chispita dentro de mí. No me sentí ganadora, me sentí enfocada. Al día siguiente, fui a la biblioteca y usé el teléfono de ahí para llamar a un abogado. No quería que escucharan mi llamada en casa. Era el mismo abogado que Greg y yo habíamos visto cuando hicimos nuestros testamentos. No sabía si se iba a acordar de mí, pero cuando le expliqué quién era y lo que necesitaba, puso atención enseguida. Agendó una cita. Llevé todos los papeles en una bolsa de lona sencilla. Durante el camino en camión, me quedé viendo por la ventana, las calles donde crecí, tiendas que ya cambiaron, edificios que antes significaban algo para mí. Tenía años sin hacer algo solo para mí. En su oficina, al principio me sentí rara, como fuera de lugar, como que ya no sabía cómo manejar lo formal. Pero en cuanto le conté cómo vivía ahora, con la familia de mi hijo, cómo me trataban, cómo se adueñaban de la casa sin hacerse responsables, él no se sorprendió. Me explicó mis opciones. Me dijo cómo funcionaban los derechos de propiedad, qué podía hacer legalmente, cómo se hacen los desalojos, qué protección tenía por ley. Salí de ahí tranquila, no enojada, no llorando, solo con claridad, con los papeles en mano y con las fechas de lo que seguía. Había pasos que dar, y ahora sí los entendía. Esa misma noche, mientras ellos se reían comiendo comida para llevar en la sala, yo me senté en la mesa del comedor, llenando formularios. Firmé con mano firme, cada firma me hacía sentir más segura. Hice copias. Puse etiquetas a las carpetas. Guardé todo en un cajón con llave. Y me colgué esa llave en el cuello, como un collar. Ellos no se dieron cuenta. Ni cuando imprimí los papeles. Ni cuando hice llamadas a puerta cerrada. Ni cuando empecé a preguntar más sobre los recibos o cuando dejé de pagar servicios que estaban a mi nombre. Estaban demasiado ocupados, demasiado distraídos, muy seguros de que yo no era más que parte del fondo. Pero yo ya me estaba preparando. Se sentía raro volver a moverme con un propósito, tener un secreto, pero me dio claridad. Yo no quería hacer daño. No buscaba pleitos. Solo estaba marcando un límite donde nunca había existido uno. Ellos creían que yo nunca haría nada, que siempre me quedaría callada, ahí nada más, para servirles. Pero estaban equivocados. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí como una mujer que toma decisiones. Una mujer con nombre y firma que significaban algo. Había pasado demasiados días sintiéndome como un fantasma en una casa que era mía. Ahora quería recuperarla, sin escándalo, con calma y con la ley de mi lado. Ellos confundieron mi silencio con debilidad, pero los papeles no mienten. Y mi nombre, escrito claro junto a cada firma, tampoco. Era una mañana como cualquier otra, pero dentro de mí, algo ya estaba distinto. Me sentía más tranquila. Había tomado una decisión. No fue por enojo, ni por urgencia. Fue algo más profundo, algo que venía de adentro. La cocina todavía olía al desayuno de alguien más cuando entré, como siempre, sin que nadie se diera cuenta. Todavía me dolían las costillas y me movía muy rápido, recordándome el día que estuve tirada sola en el piso. Pero ahora ese dolor no me hacía sentir débil. Era como una señal de que algo estaba cambiando. Esperé hasta que la casa se vació. Jacob llevó a los niños a la escuela y Becky se fue a su trabajo en la boutique. El silencio se sintió limpio, claro. Me preparé un té y lo puse junto a la carpeta vieja que había sacado de mi cuarto. Ahí estaba mi vida, convertida en papeles, declaraciones de impuestos, recibos de la hipoteca, el acta de defunción de Greg y la escritura de la casa. La escritura original ya estaba arrugada de las orillas, pero nuestros nombres seguían ahí, con letra bonita. Lo importante era el documento actualizado, el que se hizo después de que Greg murió. Ese solo tenía mi nombre.
Lo vi por un buen rato. Recordé el día que firmamos esos papeles. La oficina olía a tinta y café viejo. Ese día me arreglé con cuidado. Estaba triste, sí, pero concentrada. Sabía que estaba asegurando algo que Greg y yo habíamos construido desde cero. Hace mucho que no pensaba en ese momento. La tinta ya estaba seca desde hace años. Pero el documento seguía teniendo valor. Mi firma, clara y segura, me devolvía la mirada. Pasé los dedos por encima, dejando que los recuerdos se mezclaran con el presente. No estaba siendo egoísta. No era un drama. Yo era la dueña legal de esa casa, que poco a poco ellos me estaban quitando, no a la fuerza, sino por descuido, por creer que tenían derecho, por hacerme a un lado. Era hora de recordarles, con calma pero con firmeza, que el piso donde caminan tiene mi nombre. Primero llamé a una abogada de bienes raíces. Le dije que no quería vender, que solo quería protegerme. Quería saber qué podía hacer si decidía pedirles a mis familiares que se fueran. Nunca dije la palabra desalojo. No hizo falta. Ella entendió. Me explicó que tenía que juntar, qué papeles eran necesarios si todo se formalizaba. La escuché, tomé notas y le di las gracias con una educación que no había usado en semanas. Después llamé a la oficina del registro del condado. Pregunté si la escritura seguía activa, válida, si alguien había intentado cambiar algo a mis espaldas. No, todo seguía en orden. Nadie había hecho ningún movimiento. Eso me dio fuerza. Me di cuenta de que no era tarde. Luego pedí otra cita con el notario. Quería que todo estuviera en regla, actualizado, oficial. Llevé mis papeles en un sobre limpio. Entré con la cabeza en alto, y llené los formularios con una seguridad que hasta a mí me sorprendió. Mis manos no temblaron. Mi corazón no se aceleró. Firmé mi nombre como siempre lo había hecho. Pero esta vez se sintió diferente, como si estuviera recuperando algo que casi se me había olvidado que era mío. Después pasé a una papelería, e hice copias. Organicé todo en carpetas con etiquetas, una para papeles legales, otra para servicios, y otra para el banco. Hice una carpeta nueva solo para mí, con fundas de plástico y separadores. La guardé en el cajón con llave de mi buró, en mi cuarto. En la casa todo siguió igual de caótico. Los niños se peleaban por el control de la tele. Jacob se quejaba de los recibos. Becky dejó sus zapatos en medio del pasillo otra vez, pero yo seguía adelante tranquila y decidida. Ellos todavía no se daban cuenta de que algo ya había cambiado, pero sí había cambiado. Cada vez que firmé ese día fue como dar un paso más. No solo en el papel, también dentro de mí. Me habían hecho a un lado. Me habían ignorado en mi propia casa. Pero mi nombre todavía valía. Mi pluma aún tenía fuerza. Yo no era invisible en los papeles, aunque para ellos ya casi no existía. No le conté a nadie lo que hice. Todavía no estaba lista para enfrentarlos. Quería esperar hasta tener todo bien organizado. Esa noche sonreí tantito mientras veía por la ventana, como el viento movía los árboles. Pensaban que yo era débil, que ya no contaba, que era lenta. No tenían ni idea de lo que firmé, ni de lo que iba a pasar después. Los días empezaron a pasar como si se mezclaran. Enero se fue sin hacer ruido y llegó febrero. Afuera seguía haciendo frío y el sol salía pálido. Adentro de la casa todo parecía igual, pero dentro de mí ya no era lo mismo. No hubo anuncios, ni peleas. Solo hubo silencio. Un silencio con intención, fuerte y sanador. Cada mañana me levantaba antes que los demás. Me preparaba un café en la oscuridad. Me ponía mi chal viejo tejido a mano, y me sentaba junto a la ventana de enfrente. Veía cómo salía el sol poquito a poco, las sombras cayendo sobre el pasto con nieve. Veía al mismo señor paseando su perro a las 6:45, y al mismo camión de reparto pasando a las 8:15. Había algo reconfortante en ver esas rutinas, sin tener que ser parte de ellas. Ya no hablaba si no me hablaban. No ofrecía ayuda, ni recordatorios, ni esos consejos amables que solía dar. Si se les olvidaba algo, se les olvidaba. Si la ropa se amontonaba, la dejaba ahí. Me movía por la casa como un fantasma con un propósito. Ni triste, ni enojada, solo, en paz. Me enfoqué en las pequeñas cosas que antes me gustaban. Acomodé mi caja de costura. Limpié libros que no tocaba desde hacía años. Empecé a escribir un diario. Solo 1 o 2 páginas al día. No era para desahogarme, sino para recordar. Escribía quién era antes, y lo mucho que me había alejado de esa persona.
Me daba baños largos con aceite de lavanda. Volví a usar aretes. Preparaba comida solo para mí, y la comía junto a la ventana. A veces con música clásica bajita. Me fui reconstruyendo en silencio, como si pusiera ladrillos, uno por uno, con cuidado. Nadie lo notó. No realmente. Estaban demasiado ocupados con sus cosas. Becky siempre decía que estaba cansada. Jacob no se despegaba de su computadora. Los niños corrían por toda la casa como torbellinos. Había momentos en que yo estaba en la misma sala que ellos, y nadie me veía. Hace unos meses eso me habría roto el corazón. Ahora, el desapego me daba paz. Ese silencio no era debilidad. Era mi escudo. Me protegía de su ruido. Me daba espacio para escuchar, por fin, mis propios pensamientos. Ya no necesitaba que me aprobaran. Ya no buscaba que me quisieran. Lo único que quería era volver a sentir que existía, a mi manera. Algunas tardes salía solo a caminar por el barrio. El aire frío me pegaba en la cara y el viento me hacía llorar. Pero se sentía bien moverme. Al principio, me dolían las rodillas y los tobillos. Pero poco a poco se fueron acostumbrando. Había una banquita a 2 cuadras de la casa donde me gustaba sentarme. Desde ahí veía los techos de las casas contra el cielo al atardecer. Miraba cómo se encendían las luces por las ventanas, y pensaba en la gente que vivía ahí adentro. Me preguntaba si ellos también se sentaban en silencio porque así lo querían. En ese silencio notaba cosas pequeñas, como el calentador del pasillo hacía 2 clics antes de prender, como las escaleras tronaban diferentes si alguien bajaba apurado, como el refrigerador hacía un ruido más bajito por las noches. Esos sonidos eran mi compañía. No interrumpían, no pedían explicaciones. Una tarde encontré una carta vieja escondida entre 2 libros de cocina. Era de mi mamá, escrita hace muchos años. Su letra era clara y sus palabras llenas de cariño. Hablaba sobre encontrar fuerza en la soledad, sobre cómo las mujeres a veces se pierden en el ruido de los demás. Apreté la carta contra mi pecho y cerré los ojos. Ella sabía, ella también lo había vivido. Esa noche hice una sopa casera y encendí una vela, solo para mí. No pregunté si alguien más quería cenar. Pidieron comida para llevar y no me importó. Me senté a la mesa, comí despacito, y sentí que me llené, no solo de comida, también de alma. Así pasó un mes. Un mes redescubriendo quién era yo, sin deberle nada a nadie. Un mes sin andar buscando cariño. Un mes donde yo solo me bastaba. Al final, me sentía más fuerte. No por gritar más fuerte, sino porque ahora veía las cosas con más claridad. No necesitaba levantar la voz para que me escucharan. Solo necesitaba actuar. El silencio ya había hecho su parte. Ahora me tocaba a mí. Todo empezó como cualquier domingo. La casa olía a comida recalentada. Los niños gritaban arriba, peleando por la pantalla. Becky iba de un lado a otro con su café en la mano, quejándose de todo. Jacob otra vez se había adueñado de la mesa del comedor, encorvado sobre su laptop como si resolviera los problemas del mundo. Yo me movía en silencio, como siempre, sin que me vieran. Pero por dentro, yo ya no era la misma. Sabía que hoy no era un día cualquiera. Me había preparado. Los papeles ya estaban impresos, firmados, organizados en mi carpeta de piel. El notario ya los había sellado. Y el abogado me explicó todo 2 veces. Ya no necesitaba preguntar nada. Solo esperaba el momento. Y ese momento llegó antes de lo que pensé. Jacob estaba revisando las cuentas, y de pronto se volteó a verme con ese mismo tono condescendiente de siempre. El que usaba cuando quería incluirme. Me preguntó si podía pagar otra vez el gas. Solo este mes, según él. Dijo que Becky no había recibido su bono, que las cosas estaban difíciles. Sus palabras me sonaron como agua tibia. No dolían, pero tampoco me tocaban. Me quedé parada, viéndolo mover la boca, pensando en cuánto tiempo había dejado que esto siguiera igual. Cuando terminó de hablar, no le contesté. Subí las escaleras con la carpeta en la mano. Bajé con ella pegada al cuerpo, como si trajera algo valioso. Pasé junto a él y la puse sobre la mesa del centro. Me senté en el sillón, con las manos cruzadas en el regazo. Al principio ni volteó, pero luego sí, me vio 2 veces. Notó cómo estaba sentada. Mi cara. El silencio raro que llenaba el cuarto. Becky salió de la cocina, molesta porque nadie hablaba, y se quedó parada en la puerta, sin saber qué estaba pasando. Abrí la carpeta despacio y saqué los papeles uno por uno. Los puse sobre la mesa, bien extendidos,
frente a ellos. Ahí estaba mi nombre, la carta del abogado, el aviso con firma del notario, la decisión final, sin vuelta atrás. Vi como poco a poco les caía el 20. No fue rápido ni dramático. Fue como cuando entra la neblina por las rendijas, y empieza a enfriar todo. Los vieron, luego los leyeron, y luego los volvieron a leer. No tuve que explicar nada. Todo lo que necesitaban saber estaba ahí, escrito con tinta negra y firmas claras. La casa era mía. Los recibos estaban poniendo a mi nombre. Tenían 30 días para buscar otro lugar donde vivir. Y no iba a haber más charlas sobre lo que era justo, ni sobre lo que ellos creían que yo les debía. El papel hablaba por mí. Mi nombre y mi decisión estaban en cada línea. Hubo una pausa larga. No era de sorpresa, era de pérdida de control. Becky miró a Jacob. Jacob miró los papeles. Ninguno me miró a mí. Y yo me sentí en paz. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Ese día pasó como en pedazos. Volví a mi cuarto, doblé ropa. Me preparé un té, vi un documental de la naturaleza, y me quedé con las manos calientes sobre la taza. Nadie dijo mucho. Nadie gritó. Nadie azotó puertas. Quizás no sabían cómo pelear contra algo tan decidido, tan tranquilo. Tal vez apenas estaban entendiendo que esa mujer que siempre pensaron débil o lenta, nunca lo fue. Esa noche no me dormí luego. Me acosté con la ventana entreabierta, dejando que entrara el sonido del viento entre los árboles. Pensé en Greg, y en cómo hicimos esta casa para que fuera un hogar, no un escondite. Pensé en todos los años que pasé dando y dando, haciéndome chiquita para que otros tuvieran más. Y luego pensé en lo bien que se sentía volver a estirarme, ocupar espacio, ser dueña de lo mío, no solo con papeles, sino con mi presencia. Cuando por fin me dormí, no me sentí culpable, no me sentí mala, me sentí clara. La verdad no llegó con gritos ni discusiones. Llegó en forma de hojas, tinta y la calma de alguien que ya no esperaba ser vista, porque por fin se había visto a sí misma. Los días que siguieron estuvieron llenos de un silencio raro. No era el silencio feo de antes, el que dolía por sentirme fuera. Este era diferente. Era como ese primer respiro después de una tormenta. El silencio se movía por la casa, como decisiones que ya no pedían permiso, como preguntas que ya no necesitaban respuesta. Ya había dicho lo que tenía que decir, sin levantar la voz. Ahora, simplemente, todo empezaba a pasar. Jacob me evitaba. Ya no se sentaba con su laptop en la mesa del comedor. Ahora se iba al cuarto, a la barra de la cocina o incluso al suelo. Cualquier lugar donde yo no estuviera cerca. Becky andaba rara. A veces ayudaba un poquito, y luego se enojaba sin decir nada. Los niños estaban confundidos. Sentían que algo había cambiado, aunque no sabían qué. Me seguían pidiendo ayuda con la tarea. Me preguntaban dónde estaban las cosas. Yo respondía, pero sin meterme más, con calma, sin invitarlos a seguir la conversación. Nadie discutió, nadie me reclamó. Poco a poco empezaron a desaparecer, como piezas de un rompecabezas que ya no encajaba. Becky guardó sus cosas de manualidades. Jacob canceló el gimnasio que me cobraba a mí. Yo los observaba mientras se deshacían de todo eso que alguna vez hicieron suyo con tanta seguridad. La casa, que antes se sentía llena de sus voces, ahora comenzaba a respirar de nuevo. Poco a poco fui acomodando las cosas a mi gusto. Moví mi sillón favorito a donde pega más el sol en la sala. Puse de nuevo la planta grande del patio en la entrada. Saqué el tocadiscos viejo que Greg y yo compramos en nuestro aniversario número 20, y dejé que el jazz suave llenara otra vez la casa. No hice nada escandaloso, ni rápido, pero la casa empezaba a cambiar. Y esta vez, era a mi manera. Algunos días salía a caminar, nada más para sentir el aire frío en la cara, para acordarme que todavía era parte del mundo, que existía más allá de estas paredes. Otras veces me quedaba en casa y escribía por horas. Primero una carta para mí, luego una para Greg, luego una para la mujer que fui antes de ser mamá, antes del matrimonio, antes de todo. Escribir era como encontrar una parte de mí, que había dejado olvidada, entre las necesidades de todos los demás. Ya para la tercera semana, ellos empezaron a prepararse en serio. Escuché a Jacob hablando por teléfono tarde en la noche, sobre rentas a corto plazo. Becky usaba su impresora del trabajo, para imprimir anuncios de casas. Yo sabía que les estaba costando,
pero también sabía que tenían tiempo. 30 días era más que justo. Yo había sido más que justa. Antes eso me daba pena. Ahora me daba orgullo. Pasaba más tiempo en el jardín, cortando lo seco del invierno, y dejando espacio para lo nuevo. La tierra todavía estaba dura en algunas partes, pero la escarcha ya se estaba yendo. Faltaban semanas para la primavera, pero ya se sentía en el aire. La tierra siempre sabe primero cuando hay que cambiar. Volví a cocinar para mí. Preparaba comidas que me hacían sentir bien, guisos sencillos, pan tostado con mantequilla, avena con canela. Ya no preguntaba quién quería qué, ni checaba los gustos de nadie. Pasé tantos años cocinando para otros, cambiando las recetas, duplicándolas, pensando en invitados que casi nunca decían gracias. Ahora cocinaba para nutrirme a mí misma. Si hubo momentos incómodos, Becky me preguntó si de verdad quería seguir con todo esto. Dijo que había sido un malentendido, que no era su intención dejarme sola. La escuché, asentí con la cabeza, y me fui. No le expliqué que no se trataba de una sola noche. Se trataba de muchos años. De cómo se fue rompiendo todo poquito a poquito, hasta que ya no quedó nada. En las noches me sentaba en el porche de atrás, con una taza de té, y veía cómo el sol se iba escondiendo detrás de los árboles. Todavía hacía frío, pero los días ya eran más largos. Me gustaba cómo la luz llegaba, hasta las orillas del patio, como si dijera, esto también es mío. Y yo la entendía perfectamente. El último domingo antes de que se fueran, me quedé parada en el pasillo, mientras bajaban cajas por las escaleras. No ayudé, no di consejos. No me sentí ni enojada ni satisfecha. Me sentí firme, me sentí clara. Hice lo que tenía que hacer, y ahora todo se estaba ajustando a esa decisión. Cuando por fin se fueron, ya en la noche, cerré la puerta principal despacito, y recargué la espalda en ella. La casa se quedó en silencio, pero esta vez, ese silencio era mío. El día que se fueron no hubo drama, ni gritos, ni disculpas, ni despedidas con lágrimas. Solo el sonido de las cajas, los pasos por las escaleras, y después, el ruido lejano de un coche alejándose. Los vi desde la ventana de arriba. No estaban escondidos, pero tampoco los veía bien. Me quedé detrás de la cortina, quieta como los muebles, esperando hasta que las luces traseras desaparecieron. Y cuando el silencio llenó la casa por completo, fue como si las paredes soltaran un suspiro. La casa exhaló. Se sentía como si también ella se relajara, como si ya no cargara con todo ese peso, el enojo, los reclamos, lo que nunca se dijo. El piso ya no crujía con pasos nerviosos. La cocina ya no tenía voces molestas. La sala ya no vibraba con el sonido de la televisión. Todo estaba en silencio y, por primera vez, ese silencio no me hacía sentir sola. Esa noche caminé descalza de una habitación a otra, recuperando cada una como si fuera un capítulo olvidado. Toqué las superficies que antes me parecían raras en mi propia casa. Abrí ventanas que llevaba mucho tiempo sin abrir. Abrí la puerta principal solo para sentir el aire pasar por el pasillo. El viento traía el olor de la hierba, el pavimento y el frío. Pero ese frío no me dolía, me despertaba la piel. La habitación de invitados volvió a ser mía. Saqué las sábanas de la secadora y arreglé la cama con calma, alisando cada esquina, poniendo las almohadas en su lugar. Limpié el polvo de la mesita de noche y dejé mi libro favorito al lado, de una lámpara con luz suave. El espejo que estaba sobre la cómoda tenía manchas, pero las limpié hasta que pude verme claramente. Me veía más vieja, sí, pero no pequeña, ni descolorida, ni invisible. Parecía alguien que por fin estaba volviendo a ser ella misma. Esa noche preparé la cena tarde. Verduras asadas, pollo al limón, pan caliente que había horneado el día anterior. Puse la mesa para uno, pero no me sentí sola. Me serví una copa de vino y encendí una vela. Comí despacio, disfrutando cada bocado. El calor de la comida, el sonido suave del jazz de fondo. Cada bocado no solo me llenaba el cuerpo, sino también algo más profundo dentro de mí. Luego limpié la cocina sin apuro. Los mostradores volvieron a brillar. El fregadero se vació. Había algo muy satisfactorio en esos pequeños movimientos, en cuidar el espacio que ahora era solo mío. Nadie iba a dejarme platos sucios para encontrar por la mañana. Nadie iba a cuestionar lo que compraba o lo que cocinaba. La libertad que me daba esa tranquilidad era increíble. En los días que siguieron, empecé a llenar el espacio de nuevo, pero esta vez a mi manera.
Quité las cortinas y puse unas de lino que dejaban pasar la luz. Pedí una alfombra nueva, del color que siempre me había gustado, pero que me decían que no combinaba con los muebles. Moví la mesa de café a un lado y dejé el centro de la sala vacío. Espacio vacío, espacio para respirar. Revisé armarios, cajones y cajas. Doné todo lo que ya no era mío, ropa que usaba por obligación, decoraciones que nunca elegí, libros que nunca leí. Poco a poco me fui haciendo espacio. No todo de golpe, ni con prisa, sino con calma y certeza. Empecé a sentarme afuera más seguido. El porche volvió a ser mi lugar favorito. Saqué una mesa pequeña y una silla. Planté flores en las jardineras y tomé café bajo el sol de la mañana. Saludé a algunos vecinos con los que no hablaba desde hacía años. Me di cuenta del ritmo de la calle. Cuando llegaba el correo, cuando los niños caminaban a casa de la escuela, cuando el aire cambiaba justo antes de que anocheciera. A veces me sorprendía sonriendo sin razón. Solo estaba sentada, en silencio, rodeada de mis cosas, de mi respiración, de mi paz. La casa ya no me parecía tan grande. Ahora me parecía adecuada. Nunca había sido demasiado grande. Solo había estado llena de cosas que no me pertenecían. Abrí el cajón junto a mi cama y saqué la carpeta una última vez. Revisé los papeles otra vez. Mi nombre en la escritura, la carta del abogado, las firmas notarizadas. No necesitaba verlos, pero me gustaba que me recordaran que había ganado algo. No solo la casa, sino también el derecho a elegir cómo vivir en ella. Volví a guardar la carpeta en el cajón y apagué la luz. Esa noche dormí con la ventana abierta y las sábanas bien cubriéndome. El aire estaba fresco y tranquilo. Ya no se oían voces en el pasillo, ni puertas cerrándose a mis espaldas. Solo el suave tic-tac del reloj y el susurro del viento entre los árboles. Estaba en casa por primera vez en mucho tiempo. Completamente, sin duda, en casa. Y eso, nadie me lo podrá quitar jamás.